Hola mis amigos, un gusto poder estar nuevamente juntos para estudiar una parábola más de las tantas que enseñó Jesús. Y la parábola de hoy tiene que ver con cuando nosotros nos acercamos a la casa de Dios para adorar. Y tiene que ver con la parábola del fariseo y el publicano que está allí en Lucas el capítulo 18, los versículos 9 al 14. Vamos a leerla y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí está el contexto, ¿ya? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A veces nos preguntamos: ¿y por qué voy a la iglesia? ¿Es una imposición eclesiástica? ¿Es una imposición pastoral? ¿Es una imposición de nuestros padres? ¿Es costumbre? ¿Por qué voy a la iglesia? En realidad yo voy a la iglesia porque siento necesidad de que Dios perdone nuestros pecados, ir a adorar a Dios en su santuario. Pero dice la Escritura que hay dos tipos de personas. Una como el fariseo, que el fariseo era un líder, era una persona instruida, capacitada, que tenía responsabilidades dentro del pueblo de Dios, líder, y dice allí que el fariseo puesto en pie, una actitud de soberbia, una actitud poco común para los adoradores de aquella época que se postraban delante del Altísimo. Dice que este fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esta persona iba al templo a ver quiénes estaban en el templo, qué pecadores había, señalar a cada uno por sus defectos. Y él se encontraba que frente a todos los que estaban ahí, él era una persona cristiana, buena, era una persona fantástica. Y entonces dice: gracias te doy porque no soy como estos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, señalando a aquel que también había ido a adorar a Dios. Y entonces hace una enumeración de sus virtudes. Dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. O sea, le empezó a decir a Dios cuáles eran las cosas que en su vida estaban bien. ¿Dios necesita que le digamos? ¿O Dios nos conoce? Dios sabe. Pero él tenía el deseo de orar en esta oración de 22 palabras y demostrarle a Dios que él no era como los otros hombres. Él era distinto, él era diferente y por lo tanto se merecía ser justificado, ser perdonado, incluso ser salvado. Pero dice que estaba el otro, un publicano, un despreciado, un paria de la sociedad, una persona que era tenida en poco. Y dice que este publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo o frente al altar, sino que se golpeaba el pecho diciéndole a Dios: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Ese publicano conocía sus defectos, también como que el otro no reconocía. Él sabía cuáles eran sus defectos de carácter, él sabía cuáles eran sus tentaciones, él sabía en qué había caído, y le decía: Señor, yo no soy digno ni siquiera de mirarte, ni de acercarme al altar. Sé propicio
acércate, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Y entonces Jesús, que estaba viendo la escena allí junto con sus discípulos, les dijo que él, el publicano, descendió a su casa perdonado, justificado. En cambio, el fariseo no lo fue. Mis queridos amigos, ¿con qué actitud voy a la iglesia? ¿Cuál es el fin que me mueve ir a la iglesia? Dios permita que vayamos a la iglesia a buscar el perdón de nuestros pecados, que vayamos a adorar a Dios, que vayamos a entregarle nuestro corazón a Dios, y entonces si lo doy voy a volverme feliz. No importa quién esté en la iglesia, ni quién vaya, ni lo que haga, ni cómo viva. Lo que importa es cómo yo me presente delante del Señor para ser justificado o perdonado, de acuerdo con lo que yo le diga en oración. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Gracias porque tú nos muestras dos tipos de personas que van a la iglesia. Ayúdanos a ser como el publicano, reconociendo nuestros pecados, Señor, suplicar tu perdón, suplicar tu misericordia, reconociendo nuestras faltas y conociendo tu gran bondad. En el nombre de Jesús. Amén.